Seguro que alguna vez has visto videos de barcos que navegan por una extraña línea de agua. En esas imágenes, un lado es azul oscuro y cristalino y el otro verdoso y de aspecto fangoso. Algunos aseguran que las imágenes muestran el límite entre los océanos y que el agua desafía sus propias leyes al no mezclarse. Pues bien, resulta que eso no es exactamente cierto. Nuestro planeta está cubierto en más de un 70% de agua. Y de todo ese H2O, dos de las mayores masas son los océanos Pacífico y Atlántico. Estas enormes extensiones de agua salada albergan a algunas de las criaturas más fascinantes del mundo, desde el plancton más diminuto hasta las ballenas más grandes. Aunque les hayamos dado nombres distintos, se mezclan y entremezclan constantemente independientemente de cómo elijamos dibujar nuestros mapas. Es como una fiesta de baile interminable, con las corrientes de agua haciendo el cha-cha-cha entre el Pacífico y el Atlántico. Así que no nos dejemos engañar por las fronteras imaginarias que trazamos en los mapas. Estos océanos están siempre en movimiento y conectados. El Océano Pacífico se lleva el premio por ser el más grande y profundo del planeta. Es aún más profundo que el Gran Cañón. El Océano Atlántico ocupa el segundo lugar, pero el tamaño no lo es todo, ¿verdad? Cada uno de estos océanos tiene sus propias características. Por ejemplo, ¿sabías que la salina del Atlántico es mayor que la de los océanos Pacífico e Índico? ¿O que las aguas del Mar Rojo y del Mediterráneo son aún más saladas? Se debe a que las aguas de menor salinidad de las profundidades marinas no pueden fluir fácilmente, y el agua se evapora más rápido de lo que las precipitaciones pueden reemplazarla. Es como si el océano tuviera sus propias preferencias de condimento. ¿Quién lo diría? Hablemos ahora de un pequeño lugar llamado Cabo de Hornos. Si lo miras en un mapa, tendrás que desplazarte hacia Sudamérica. También es donde los océanos Pacífico y Atlántico se juntan para jugar. Aquí también se encuentra una poderosa corriente que transporta enormes cantidades de agua de oeste a este, del Pacífico al Atlántico. Pero déjame decirte que viajar alrededor del Cabo de Hornos no es ninguna broma. Es una travesía turbulenta y peligrosa y muchos valientes marineros se han perdido intentando llevarla a cabo. Ahora sí hablemos del océano bicolor. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Cuando dos tipos de agua de distinto color parecen coexistir. Pues siento decírtelo, pero no es ahí donde chocan los océanos Pacífico y Atlántico. Es solo agua dulce llena de sedimentos que se cruza con agua oscura y salada del océano. Es muy probable que lo que capta el video se haya registrado en algún lugar del Golfo de Alaska. Hablando de paletas de colores, ¿te has preguntado alguna vez por qué el océano tiene una gran variedad de tonos azules? Pues prepárate para una divertida lección de ciencias. Primero aclaremos una cosa. El agua que cubre todo nuestro planeta no es realmente azul, es transparente. Es la profundidad y lo que hay dentro y debajo del agua lo que influye en su color. Parece azul si el agua es lo bastante profunda como para que la luz no se refleje en el fondo. Esto se debe a que la luz solar puede ser absorbida o reflejada cuando entra en el océano. Las longitudes de onda cortas se dispersan más, lo que le da al océano su color azul, mientras que las longitudes de onda largas se absorben cerca de la superficie si no hay nada en el agua más que agua. Pero eso no es todo. El fondo del océano y sus partículas también pueden afectar a su color. Por ejemplo, en algunas zonas de Grecia el agua tiene un precioso tono turquesa. Esto se debe a que el fondo marino está lleno de arena blanca o de rocas. Cuando la luz se refleja desde el fondo, el agua adquiere este hermoso tono azul claro. La salud del océano también se refleja en su color. Rara vez el agua es transparente y a menudo contiene partículas en suspensión, contaminantes, organismos diminutos, pequeñas plantas y animales. Tal como el médico lee las señales vitales de un paciente, los oceanógrafos examinan el color del océano para determinar su estado de salud. Hablemos ahora del fitoplancton, los diminutos organismos que le dan al océano su tinte verde. Estos pequeñines utilizan la clorofila para absorber la luz solar y mediante la fotosíntesis producen aproximadamente la mitad del oxígeno que necesitamos en nuestro planeta. Por último, hablemos del azul más profundo que existe en las aguas de nuestro planeta.
Debido a su ubicación en medio de un enorme remolino oceánico, la zona de la costa de la isla de Pascua, ubicada en el sudeste del Océano Pacífico, es profunda y extraordinariamente transparente. Aquí las capas del océano apenas se mezclan y los nutrientes no ascienden desde el fondo, por lo que el agua es cristalina. Para el ojo humano parece de color índigo. Así que si alguna vez te encuentras en medio del Océano Pacífico, no dejes de admirarlo. ¿Podría haber alguna otra masa de agua bajo el océano? ¿Cómo sería posible? Pues sí, hay un río submarino que avanza cerca de las costas australianas. Este fenómeno está formado por láminas de agua densa que se abren paso sobre el fondo del océano a un ritmo pausado de unos 800 metros al día. Puede que no parezca mucho, pero tiene unos 20 metros de espesor y se extiende a lo largo de casi 100 kilómetros. ¿Te imaginas bucear por ese río submarino? Sería toda una aventura. Los hallazgos de los investigadores que identificaron este río fueron asombrosos. Es la primera vez que se observan estas densas cascadas de agua estancada en aguas tan cálidas, a pesar de que aparentemente son más habituales en las latitudes altas. Según los científicos australianos, estos ríos surgen porque el agua se evapora durante el verano y luego se enfría en invierno. ¿Quién iba a pensar que la naturaleza cíclica de las estaciones podría producir algo tan asombroso? No es el único lugar del mundo donde se producen estos fenómenos. Los investigadores han descubierto ríos submarinos en distintas regiones del planeta. Por ejemplo, hallaron uno similar en el Mar Negro, otro frente a las costas de Portugal e incluso uno en México. Pero volvamos al río australiano porque ahí es donde está la verdadera emoción. Los investigadores utilizaron planeadores marinos para realizar este asombroso descubrimiento. Estos robots autopropulsores vienen con sensores especiales que controlan la temperatura del agua, la cantidad de sal, la productividad del plancton y los niveles de oxígeno. También pueden hacer palomitas. Nah, es broma. Pueden trabajar bajo el agua sin pausa hasta 8 meses, que es muchísimo más tiempo del que la mayoría de los humanos pueden permanecer bajo el agua. Y déjame decirte que estos planeadores no decepcionaron. Gracias a ellos, ahora conocemos este increíble río submarino de Australia. La mayor parte de nuestro océano sigue siendo un misterio. Son buenas y malas noticias, ¿verdad? Bueno, el lado positivo es que hay mucho por descubrir en el futuro. Explorar el universo suena muy bien, pero aquí aún queda mucho por hacer, así que, ¿por qué no empezar por las profundidades marinas? En cuanto a todo lo que los científicos aún desconocen, no te preocupes, no se han quedado de brazos cruzados. Gracias a la exploración a la vieja usanza, cada vez sabemos más sobre los secretos del mar. En 2021 solo habíamos cartografiado un 20% del fondo marino mediante sistemas de sonar de alta tecnología instalados en buques. Eso es bastante, pero si tenemos en cuenta que el fondo marino de Estados Unidos es más grande que los 50 estados juntos, podemos... La torre del Empire State Building fue pensada como una estación para el estacionamiento de dirigibles. En aquel entonces la gente creía que los dirigibles se convertirían en el principal medio de transporte. El proyecto incluía pasarelas, oficinas de registro y aduana, así como varias cosas más. Sin embargo, los ingenieros se dieron cuenta de que el viento de allá arriba era demasiado fuerte para sus planes y la idea fue suspendida. El Salto Ángel, la mayor cascada ininterrumpida del mundo, tiene más del doble de altura que el Empire State Building. Durante la estación seca, el agua a veces se evapora antes de llegar al suelo. Uno de los sonidos más misteriosos que se han escuchado en la Tierra fue el bloop. Ocurrió en 1997 y era similar al sonido de los animales marinos, pero el volumen era demasiado alto para un ser vivo. El bloop continuó durante 1 minuto. Comenzó con un estruendo grave y su frecuencia aumentó progresivamente. La Antártida puede parecer un gigantesco campo de hielo, pero en realidad hay un enorme continente debajo. Eso quiere decir que tiene volcanes, montañas y valles, como cualquier otro continente. Recientemente los científicos han descubierto que la masa continental antártica tiene el punto más bajo del planeta, así como enormes cordilleras. Si alguno de los numerosos volcanes entrara en erupción, derretiría una gran parte del hielo superficial y aumentaría el volumen de hielo que llega al océano. El nivel del mar ascendería e inundaría las zonas costeras de todo el mundo. Las aguas del océano también se verían afectadas y pondrían en peligro la vida marina. Por suerte, todos estos volcanes se encuentran inactivos.
Cada día en el Polo Sur dura 6 meses en este continente. El Polo Sur solo tiene una puesta y una salida de sol en todo el año. La Tierra primitiva podría haber sido púrpura, no verde. Existe la teoría de que los antiguos microbios utilizaban moléculas distintas a la clorofila para absorber la luz solar. Estas moléculas probablemente les dieron a los organismos vivos un tinte violeta. Y durante la Edad de Piedra, la población total de Europa Central era de unas 1500 personas, lo que significa que hoy en día todos ellos cabrían en un crucero de tamaño mediano. Los astrónomos han calculado que la Vía Láctea pesa alrededor de 1,5 billones de masas solares. Una masa solar equivale a la masa de nuestro Sol. Una pequeña parte de este peso corresponde a un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, 4 millones de masas solares y 200.000 millones de estrellas. El resto es materia oscura, misteriosa e invisible. Si todas las capas de hielo del Ártico y los glaciares se derritieran al mismo tiempo, el nivel del mar subiría el equivalente a un edificio de 26 pisos. Bajo la luz negra o ultravioleta, los plátanos que están madurando tienen un aspecto azul brillante. Esto es porque la clorofila se descompone cuando la fruta está madurando. Debido a los movimientos de las placas tectónicas, el Océano Pacífico se encoge cada año y el Océano Atlántico se agranda en la misma medida. En la actualidad solo quedan 2 capas de hielo en el mundo después de la última glaciación del planeta. La primera es la capa de hielo de Groenlandia. La segunda, la de la Antártida. Es enorme, tiene el tamaño de México y los Estados Unidos continentales juntos. Las olas de los tsunamis suelen pasar desapercibidas. No se elevan más que unos cuantos centímetros por encima de la superficie, hasta que alcanzan aguas poco profundas. Sin embargo, cuando el océano es profundo, pueden viajar tan rápido como un avión de pasajeros de larga distancia. Los corales, que viven en aguas poco profundas, producen su propia protección contra el sol. Sin ella, la luz solar dañaría a las algas que viven en su interior. Para proteger estas algas, que son la principal fuente de alimento de los corales, se vuelven fluorescentes. Este proceso produce proteínas que actúan como protector solar. Casi el 90% de toda la actividad volcánica de la Tierra se produce en los océanos. El Pacífico Sur tiene la mayor concentración de volcanes conocida. Hay un cúmulo que tiene 1.133 conos volcánicos. Todos ellos están activos y encerrados en un área del tamaño del estado de Nueva York. El cañón Semchuk, en medio del mar de Bering, es el mayor cañón submarino jamás descubierto. Hay más tesoros y artefactos en el fondo del océano que en todos los museos del mundo juntos. En 1900, uno de los mayores huracanes impactó cerca de América Central y el Golfo de México. Llegó hasta Florida y Texas y es considerado el huracán más devastador de la historia de los Estados Unidos. Fue detectado por primera vez el 27 de agosto y duró varios días. Cuando llegó a la costa de Texas, la tormenta se había convertido en un huracán de categoría 4. Los huracanes se clasifican en función de la velocidad e intensidad de los vientos mediante una escala llamada Saffir-Simpson. Hay 5 categorías diferentes, del 1 al 5, donde el 1 es el más débil y el 5 el más fuerte. Los habitantes de Galveston tuvieron menos de 4 días para prepararse para la llegada de la tormenta que se extendió hasta Oklahoma y Kansas. El gran huracán se abrió paso hacia las grandes llanuras, giró hacia los grandes lagos, Nueva Inglaterra y llegó al sureste de Canadá. La tormenta fue tan fuerte que más de 3.600 casas resultaron dañadas, a pesar de que eran lo suficientemente resistentes como para soportar la tormenta. Teniendo en cuenta las cifras de la población de aquel entonces, esto equivalía a cientos de miles de casas destruidas, si no a millones. Spotted Lake, Canadá, lo llaman el lugar más mágico de Canadá. En invierno y primavera, es un lago normal y corriente similar a cualquier otro, pero visítalo en verano, cuando el agua comienza a evaporarse. Tendrás la sensación de haber entrado en un mundo diferente, un paisaje de lunares azules, verdes y amarillos. Durante el verano hay más de 300 piscinas allí, y su aspecto es mágico. A lo largo de los siglos, las personas creían que cada una de ellas tenía diferentes propiedades curativas. La explicación de los llamativos colores es pura ciencia. Cada una de ellas tiene una alta concentración de diferentes minerales. Vivimos dentro del Sol. Su atmósfera se extiende mucho más allá de su superficie visible, y si bien la Tierra está a 150 millones de kilómetros de la estrella, sigue estando al alcance de la atmósfera solar. Las auroras se producen cuando las partículas cargadas provenientes del Sol son atrapadas por el campo magnético de la Tierra y chocan con la atmósfera superior cerca de los polos. Nuestro planeta está reduciendo la velocidad de su rotación gradualmente.
ocurre a un ritmo relajado de 17 milisegundos por cada 100 años. Por eso, nuestros días son cada vez más largos. Sin embargo, habrá que esperar 140 millones de años para que el día en la Tierra dure 25 horas. El continente más meridional de la Tierra, la Antártida, es solo el quinto más grande, pero contiene casi el 70% del agua dulce del planeta y el 90% del hielo mundial. Además, es considerada un desierto. Muchas rocas de la Tierra tienen un origen marciano. Los científicos analizaron el contenido químico de algunos meteoritos hallados en el desierto del Sahara, la Antártida y otros lugares. Descubrieron que estas rocas habían llegado desde el planeta rojo. Y el mayor castillo de arena del mundo se encuentra en Dinamarca. Los 30 escultores que lo crearon usaron más de 5.000 toneladas de arena. Para hacerlo más duradero, añadieron un 10% de arcilla y una capa de pegamento. Lo construyeron para que resistiera los largos y tormentosos inviernos. Algunos fotones que no se absorben son reemitidos, y su longitud de onda determina el color que vemos. Cuando se expone la materia a la luz solar, o a fotones de mayor energía, sus cromóforos pueden dañarse, por lo que no podrán emitir fotones de determinadas longitudes de onda. Los materiales rojos son los que más se decoloran con la luz solar. Sus cromóforos emiten luz roja, por lo que absorben los fotones del resto de las longitudes de onda. Entre 60 y 100 toneladas de polvo espacial descienden a la superficie de nuestro planeta cada día. Estas diminutas partículas cósmicas son liberadas principalmente por cometas que suelen estar hechos de polvo y hielo. Cuando el Sol transforma este hielo en vapor, el polvo restante desciende a la Tierra. ¡Cielos! ¡Cuánta agua! En 2016, unos científicos decidieron visitar la región más extensa del Océano Atlántico, entre África y América del Sur. Es un lugar solitario. Pasaron días sin ver un solo avión o un barco. Su única compañía eran los delfines y las ballenas que nadaban por ahí. Estaban en medio de la nada. ¿Por qué? Habían viajado a uno de los puntos geológicos más importantes de la Tierra, la dorsal mesoatlántica, el lugar donde se encuentran dos placas tectónicas monstruosas. Las placas tectónicas son piezas enormes de rompecabezas que se mueven constantemente. Por más que nosotros no lo sintamos, forman la corteza terrestre y en este caso entran en contacto debajo del Océano Atlántico. Los científicos permanecieron sobre la dorsal y enviaron instrumentos que detectan olas, terremotos y otras vibraciones. Un año después regresaron para buscar los resultados. Al principio el objetivo era aprender más sobre la historia de las dos placas, pero los instrumentos recolectaron muchos más datos de los que esperaban. Eso les permitió descubrir varias cosas sobre el futuro. Hacia el fondo hay otra capa de roca líquida extremadamente caliente que asciende en todo momento, lo que empuja a las placas tectónicas y las lleva a distanciarse. Eso quiere decir que el Océano Atlántico está expandiéndose unos 5 centímetros cada año y alejando a Europa y África de América. Al mismo tiempo, su vecino más grande, el Océano Pacífico, está encogiéndose. En este momento es el océano más grande, representa cerca del 30% de la superficie de la Tierra. Su profundidad promedio es de 4.000 metros y es el hogar de la famosa Fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano. Y sí, está encogiéndose cerca de medio kilómetro cuadrado cada año. Algunos científicos opinan que dentro de millones y millones de años el Océano Pacífico podría desaparecer por completo. Se cree que es en este océano donde tienen lugar la mayoría de los terremotos. Como si fuera poco, es hogar de varios volcanes. Todo eso provoca muchos temblores. Las placas se mueven y las viejas partes de corteza terrestre se destruyen. El suelo oceánico no puede crecer lo suficientemente rápido como para reemplazarlas. Eso significa que el futuro depara cambios importantes. Unos cuantos centímetros no importan demasiado, pero después de unos cientos de millones de años, probablemente habrá un nuevo supercontinente en la Tierra. Australia se dirige lentamente hacia el norte. Con el tiempo podría chocar con Corea, Japón y el este de China. África también está moviéndose. En 50 millones de años se encontrará con el sur de Europa. Como todo esto sucede muy despacio, tuve la oportunidad de pensar algunos escenarios futuros. Bueno, yo no, un grupo de científicos superinteligentes con computadoras aún más inteligentes. El primer escenario, una masa monstruosa de tierra llamada Novopangea. América se estrellaría con la Antártida y se unirían y se dirigirían hacia África. Lo más probable es que para entonces África ya se haya unido a Europa y Asia.
No está mal, al menos podrías ahorrarte los boletos de avión, pero la mayoría de las personas tendrían que hacer viajes larguísimos para llegar a una playa. El segundo escenario es Última. ¿Por qué siento que todos estos supercontinentes suenan como nombres de automóviles? Como sea, en este caso el Atlántico dejaría de ensancharse, de hecho pasaría a encogerse. Este nuevo continente fabuloso estaría rodeado por el Océano Pacífico. Tercer escenario, Áurica. Tanto el Océano Pacífico como el Atlántico se encogerían hasta desaparecer o transformarse en pequeños lagos. La vida en los dos desaparecería y en su lugar se formaría un nuevo océano para reemplazarlos. ¿Y el nuevo supercontinente hipotético? Tendría a Oceanía como centro. América y el este de Asia se encontrarían en extremos opuestos del pequeño estanque que solía ser el Pacífico. El resto del planeta sería un superocéano enorme e inexplorado, habitado por... ¿quién sabe? Yo no estaré para averiguarlo. Número 4. Amasya. Otra vez con nombres de autos. Aquí predicen que África, Oceanía y los demás continentes, con excepción de la Antártica, comenzarán a moverse hacia el norte. Lo siento, Antártica, incluso la Tierra se olvida de ti. Mejor suerte para la próxima. Dentro de muchos años sería posible emprender un viaje en automóvil a lo largo de todos los continentes, conducir a través de la frontera entre África y América del Sur o llegar a Australia sin tener que tomar el vuelo más largo de tu vida, pero tendremos que esperar mucho para eso. ¿Qué podré hacer durante los próximos 250 millones de años? ¿Mirar todos los videos de Genial? Las placas tectónicas se trasladan a diferentes velocidades, algunas más despacio, otras un poco más rápido. De hecho, tu cabello y tus uñas crecen más o menos a la misma velocidad a las que se mueven estas bestias. Imaginemos cómo sería el mundo si viviéramos en uno de estos supercontinentes. Los animales por fin podrían cruzar los continentes y conocer especies que nunca habían visto antes. Leopardos, rinocerontes, leones, elefantes. Imagina si fueran lo suficientemente curiosos como para alejarse de su hábitat. Un león podría encontrarse con un oso polar. Los canguros por fin podrían abandonar su país rodeado por el mar. Y las aves que migran a lugares más cálidos tendrían que reorganizar sus horarios de vuelo. ¿Quién sabe cómo sería el clima? Jugar con el rompecabezas continental no es algo nuevo. ¿Nuestro planeta no siempre fue así? Hace 300 millones de años no había 6 continentes, solo existía un supercontinente llamado Pangea. Estaba rodeada por un único océano. Con el tiempo comenzó a dividirse y en un punto América del Sur, la Antártica, Oceanía y África formaron un solo bloque, mientras que América del Norte y Eurasia conformaron el otro. Los años trajeron más divisiones y cada segmento se alejó en una dirección diferente. Los científicos han descubierto muchos fósiles de plantas y animales similares, separados por enormes océanos. Es más, si miras un mapa podrás ver que África y América del Sur parecen dos piezas de rompecabezas gigantes que encajan a la perfección. Cuando observas todos los mares y océanos en un mapa, pareciera que cada uno fluye hacia otro, como si fueran un gran océano y las personas le hubieran puesto un nombre a cada parte. No pensarías eso si viajaras al lugar donde convergen. El Atlántico y el Pacífico tienen una frontera marcada. Parece un muro invisible que separa dos mundos completamente diferentes. Puedes distinguir sin problemas dos aguas de colores diferentes que no se mezclan. Por supuesto, no hay muros ni fronteras físicas reales, pero el agua no siempre es la misma. El Pacífico y el Atlántico tienen diferentes densidades, cantidades de sal y temperaturas, entre otras cosas. Las fronteras que separan estos cuerpos de agua se conocen como haloclinas oceánicas. La línea divisoria que ves entre ambos océanos es principalmente el producto de diferentes niveles de sal. Así es como se ven las capas de agua con diferentes salinidades. Es como si estuvieran separadas con film transparente, cada una con un color distinto, ya que hay cosas diferentes creciendo en cada una. Para ver un límite claro, un mar u océano tiene que ser mucho más salado que el otro. ¿Quieres experimentar y usar toda la sal de tu casa? Coloca sales de baño coloridas o sal de grano en un tazón de vidrio. Después agrega agua potable encima. ¡Voilá! El Océano Pacífico es el menos salado de los dos, ya que hay muchos más ríos que desembocan en él. Los líquidos densos son más pesados y por lo tanto se hunden. Pero entonces, ¿por qué la frontera entre el Pacífico y el Atlántico es una línea vertical y no una horizontal? En primer lugar, la diferencia de densidades entre estas dos bestias saladas podría ser la suficiente como para evitar que se mezclen, pero no alcanza para enviar una por debajo de la otra.
Hay una razón más, y tiene que ver con la rotación de la Tierra. Supongamos que estás volando de Chile a Nueva Inglaterra. Si vuelas en línea recta hacia el norte, para cuando llegues la Tierra habrá girado un poco, así que te encontrarás lejos de tu destino. Para llegar al lugar correcto, el piloto debe volar formando una pequeña curva. Esa es parcialmente la misma razón por la que las corrientes se mueven en diferentes direcciones. Las corrientes de los océanos Atlántico y Pacífico tienen sentidos opuestos, así que, por más que las dos sean agua, no se mezclan en la frontera. ¿Confundido? Sí, yo también. Recientemente se ha convertido en un lugar popular para muchos turistas que buscan el sitio perfecto para alejarse de todo. Si tienes suerte, tal vez encuentres aquí un maravilloso día soleado, pero lo más probable es que termines teniendo muchos días de niebla. Seamos honestos, también tienen un atractivo especial. Esta encantadora isla con forma de sonrisa se llama Isla Sable. Se encuentra a 305 kilómetros de la parte continental de Nueva Escocia. No fue accesible al público en general hasta 2013, que fue cuando se agregó a la lista de parques nacionales de Canadá. Puedes llegar aquí en avión o barco, pero de todos modos, ¿qué tiene de encantador este lugar? Debe haber algo, ya que el número de turistas crece cada año. En primer lugar, aquí hay una cantidad espectacular de caballos salvajes. Hay entre 200 y 500 caballos deambulando libremente por toda la isla. También hay una gran población de focas grises. Además, es el único lugar de cría de una rara especie de ave llamada gorrión de Ipswich. Si ya estás considerando viajar aquí, hay algunas cosas que debes saber primero. ¿Recuerdas esa niebla que mencioné antes? Bueno, resulta que este es el lugar con más niebla de las islas marítimas canadienses. Hablo de 127 días de niebla cada año en promedio. Durante esos días, la Isla Sable literalmente desaparece bajo una espesa capa de niebla. Tampoco podrás explorar el lugar por tu cuenta. Las normas locales establecen que los visitantes deben viajar en grupo y también deben mantener una distancia de 60 metros de la vida silvestre. Tan encantador como puede ser este lugar, guarda un oscuro secreto escondido debajo de las dunas de arena, y no tiene nada que ver con las hermosas criaturas que viven aquí o con la vegetación única de la isla. Además de ser conocida por sus caballos y focas, la Isla Sable es famosa por una abrumadora cantidad de naufragios. A lo largo de los años, alrededor de 350 barcos se han hundido aquí, en estos bancos de arena. Cuando los sobrevivientes describieron sus experiencias, mencionaron las duras condiciones climáticas que había cerca de esta misteriosa isla. La isla también se abrió camino en la literatura cuando se describió en un libro llamado La tormenta perfecta, que fue escrito por Sebastian Junger y publicado en 1997. El libro tuvo tanto éxito que luego fue adaptado para la pantalla grande en 2000, con George Clooney en el papel principal. El primer naufragio registrado cerca de la Isla Sable se remonta a 1583. El barco se llamaba HMS Delight y estaba bajo el mando del aventurero y explorador británico Sir Humphrey Gilbert. Solo 17 personas lograron sobrevivir a la catástrofe escapando en un pequeño bote. Los registros mencionan que pasaron 7 días en el mar antes de llegar a las costas de Terranova. En 1884, otro navío llamado de Nicosia también luchó en la espesa niebla. El barco quedó completamente destruido, pero afortunadamente los 18 miembros de la tripulación lograron sobrevivir. El hijo del capitán casi se pierde en el mar cuando el bote salvavidas al que estaba subiendo volcó. De alguna manera logró permanecer debajo del bote, que estaba completamente sumergido. Finalmente logró emerger del agua y fue rescatado por segunda vez. Entre los años 1947 y 1999 hubo una relativa tranquilidad en la isla. Sin embargo, en 1999 un yate llamado The Merrimack encalló cerca de la costa de la isla alrededor de las 2 de la madrugada del 27 de julio. El bote de fibra de vidrio de 12 metros tenía una tripulación de solo 3 personas. Unos trabajadores de exploración de gas natural que por suerte no estaban muy lejos los rescataron. La tripulación logró volar a salvo a Halifax al día siguiente. El dueño del Merrimack trató de recuperar su bote contratando a un pescador local. Desafortunadamente, esta operación no tuvo éxito, ya que solo se salvaron los accesorios del yate. La arena y las olas no tardaron más de 6 semanas en aplastar y romper por completo el casco del Merrimack. Entonces, ¿qué tiene este lugar que es tan peligroso para los barcos? ¿Tiene algo que ver con el clima? ¿O tal vez haya otras fuerzas?
La explicación resulta ser un poco más compleja y no fue fácil de encontrar, al menos no en el siglo XVI. En primer lugar, la isla se encuentra en una de las zonas de pesca más ricas del mundo, dado que también está cerca de una de las principales rutas marítimas entre Europa y América del Norte. Cientos de barcos pasan por allí cada año. La probabilidad de naufragio aumenta cuando hay tantos barcos deambulando por la zona. La isla Sable también se encuentra en el camino de la mayoría de las tormentas que avanzan por la costa atlántica de América del Norte. No sorprende que los barcos a menudo se lancen directamente a las costas de esta isla. El clima también tiene mucho que ver. Durante la temporada de verano, el aire cálido de la corriente del Golfo crea una densa niebla al fusionarse con el aire que se enfrió debido a la corriente del Labrador que pasa por allí. La isla Sable está al lado del punto de encuentro de tres corrientes oceánicas principales: la corriente del Golfo, la corriente del Labrador y la corriente de Bear Isle. Desde la década de 1950, los radares y otras herramientas de navegación modernas también se han utilizado en embarcaciones comerciales. Hasta entonces, el sextante era el principal instrumento utilizado para averiguar la ubicación de un barco. No significa que los sextantes no fueran precisos, pero este instrumento no podría funcionar correctamente sin una vista clara del sol o las estrellas, lo que significa que no era de mucha ayuda con una niebla densa como la que rodea la isla. A menudo durante el mal tiempo, el capitán navegaba confiando en su experiencia e intuición y en función de la velocidad y la dirección del barco. Es por eso que la mayoría de los sobrevivientes de naufragios cerca de la isla Sable afirmaron que el capitán había calculado mal la posición y el barco se estrelló con la isla por accidente. Esta tierra arenosa y polvorienta es tan hostil para los barcos como para los árboles. Según los informes, hay un solo árbol en toda la isla y se parece más a un arbusto. En realidad es un pino, y dado que los famosos caballos del lugar no lo ven como una fuente de alimento, de alguna manera logró sobrevivir. Los informes dicen que el árbol fue plantado en la década de 1950. Las autoridades locales estaban tratando de hacer crecer un bosque en la isla para hacerla un poco más acogedora. Han plantado decenas de miles de árboles a lo largo de los años, más de 69,000 árboles de hoja perenne, 600 árboles frutales y alrededor de 25 kilogramos de semillas de pino, junto con otras plantas que podrían sobrevivir a las condiciones de la isla. Pero no fueron rival para el clima extremo y el suelo arenoso. De todas esas plantas, solo un pino sigue vivo. Gracias a su resistencia, se ha convertido incluso en un símbolo de la isla Sable. Curiosamente, durante unos 40 años, la isla también tuvo un solo habitante. ¿Te imaginas eso? ¿Una persona viviendo en una isla remota durante tantas décadas? Es la historia de una mujer llamada Zoe Lucas. Ella eligió rodearse de los únicos otros residentes en la isla, los caballos, las focas grises y las numerosas especies de aves. Esta estimada naturalista mencionó en una entrevista que dio en 2017 que estaba acostumbrada a vivir en la isla y que nunca se sintió sola. Para sobrevivir aquí, tuvo que armar un kit esencial. Incluía un cuaderno para tomar notas y un par de binoculares para estudiar la vida salvaje. Puedes dar por hecho que no estaba asustada por el entorno intimidante, ya que finalmente decidió llamar hogar a este lugar. Al principio, Zoe quería acampar en un extremo de la isla, cerca de unos edificios abandonados, pero finalmente se instaló en una casa de madera cerca de un montón de dunas. Una institución canadiense llamada Servicio Meteorológico de Canadá armó esta construcción simple en la década de 1940. Force Canada opera el edificio en estos días. El trabajo de Zoe incluyó la recopilación de la mayor cantidad posible de datos sobre la población de caballos. Estos datos podrían ayudar a comprender mejor cómo lograron adaptarse al entorno hostil. También colaboró recogiendo los escombros que han llegado hasta la orilla para medir la contaminación. Entre toda la basura que recogió había un frigorífico y un cajón lleno de pimientos frescos. Algunos otros especialistas finalmente comenzaron a trabajar en turnos rotativos en la isla Sable para ofrecerle a la valiente mujer un poco de compañía de vez en cuando. A principios del siglo XX, en algún lugar de la costa de África Occidental, un buque de vapor alemán abandonaba el puerto. De repente, el tiempo empeoró. El barco entró en una espesa niebla y terminó encallado en un banco de arena cercano a la costa. Por suerte nadie resultó herido e incluso pudieron salvar su preciada carga, pero el barco quedó atrapado en la arena para siempre. Y no estaba solo. Casi toda la costa occidental de Namibia se llama Costa de los Esqueletos. Si el nombre suena aterrador, es porque lo es. Esta línea de playa de 1570 kilómetros de largo es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra.
Las tribus bosquimanas creen que su deidad suprema hizo esta tierra cuando estaba enfadada. Los portugueses fueron los primeros europeos que pisaron Namibia en el siglo XV y por supuesto tampoco les gustó la costa de los esqueletos. Los exploradores portugueses pensaban que en esta tierra estaban las puertas del inframundo. Aquí es donde el desierto del Namib se encuentra con el océano Atlántico. Puede que sea peligroso, pero también es precioso, y además está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si la costa de los esqueletos tuviera un director de relaciones públicas, renunciaría al cargo el primer día de trabajo. La zona no es precisamente apta para turistas, debido a su geografía y su historia. Bajo la arena y las olas hay una corriente marina secreta que acecha a los navegantes desprevenidos. Se llama Corriente de Benguela. Fluye a lo largo de la costa de África. Esta parte del Atlántico es rica en vida marina, pero en la costa el ambiente es bastante poco amigable. El desierto del Namib tiene un clima muy árido y es una de las regiones más secas de la Tierra. Y esa vida marina que acabo de mencionar son tiburones, 11 especies para ser exactos. Y sí, incluso el gran tiburón blanco aparece de vez en cuando. Hasta ahora tenemos un paisaje desértico, fuertes corrientes y tiburones. Definitivamente no es un lugar para pasar un día de picnic junto a la playa. Pero si alguien llega a la costa de los esqueletos, ¿se dará cuenta de que está en peligro? No te preocupes, lo sabrá. La playa está plagada de naufragios de todos los tamaños y formas. ¿Recuerdas el barco alemán que mencioné al principio? Su enorme y oxidada popa sobresale en la arena del desierto. Hay unos 500 naufragios en total esparcidos por la costa, desde galeones portugueses con siglos de antigüedad hasta barcos que llegaron aquí en el siglo XXI. Un pesquero llamado Seila India se soltó de su cable de remolque en 2008 y terminó en la costa de los esqueletos. Bueno, no se escapó solo, tuvo algo de ayuda de los elementos, pero es mejor ser una atracción turística en una playa que terminar destrozado y convertirse en chatarra. Allí es a donde el remolque se dirigía en realidad. Pobrecito. El habitante más famoso de la costa de los esqueletos es el Dundee Star. Este carguero británico encalló aquí en 1942. La enorme operación de rescate que siguió revela por qué esta zona es tan peligrosa para los marineros. Los rescatistas consiguieron salvar a toda la tripulación y a los pasajeros, pero a un alto precio. En el proceso se perdieron un avión y un remolcador. El último de los rescatistas tardó 2 meses en regresar a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ¿Por qué? Un vistazo al mapa de la región revela la razón. Existe un interminable mar amarillo, la arena. Aquí hay muy pocas carreteras, así que es difícil llegar a la costa de los esqueletos por tierra. También hay obstáculos legales. Se necesita un permiso especial para transitar por esta zona. Pero los esqueletos del nombre no solo se refieren a barcos, también representan huesos de animales. La mayoría pertenecían a ballenas y focas. Muchos animales se han adaptado a este hábitat, así que leones y hienas recorren las costas en busca de comida. Bueno, ahora también tenemos leones hambrientos, como si los tiburones no fueran suficientes. Otros animales con residencia temporal en la costa de los esqueletos son elefantes, guepardos, leopardos y jirafas. En 1971 las autoridades namibias crearon aquí un parque nacional, pero salvo por los surfistas que buscan un subidón de adrenalina, no recibe muchos visitantes. Se entiende por qué. El desierto del Namib es el más antiguo del mundo y tampoco es muy turístico. Quienes viajen a la región deben llevar protector solar y una chaqueta de invierno. Una combinación extraña, ¿verdad? Bueno, no tanto si se piensa que durante el día las temperaturas se disparan por encima de los 45 grados centígrados. Por la noche, la temperatura del aire desciende por debajo del punto de congelación, es decir, 0 grados. Menuda montaña rusa climática. Y ese no es el peligro final. Sí, hay más. ¿Recuerdas cómo se perdió aquel barco alemán en la espesa niebla? No fue un hecho aislado. Debido al clima de la región, la niebla aparece con frecuencia. Los marineros deberían taparse los oídos, pero esta niebla es buena para la fauna. Es su única fuente de agua en el desierto del Namib. Los reptiles y mamíferos se han adaptado a este duro clima y utilizan la menor cantidad de agua posible. Arenas movedizas, niebla espesa,
fuertes corrientes, leones y tiburones. No es lo que se suele poner en los folletos turísticos, pero la Costa de los Esqueletos no es la única playa del planeta en la que no querrías pasar tus vacaciones. Te llevaré a Cape Tribulation, en Australia. La zona abarca unos 48 kilómetros cuadrados en el noroeste del continente, pero no es seca como la Costa de los Esqueletos. Forma parte de la selva tropical de Daintree. Aquí es la selva y no el desierto la que se encuentra con el océano. La playa de Cape Tribulation parece sacada de una postal, pero las apariencias engañan. ¿Australia? ¿Otra vez tiburones? No, aquí te esperan cocodrilos si decides darte un chapuzón en el mar. Son cocodrilos de agua salada, a los que se llama saltis. Es un bonito apodo para un reptil tan peligroso. Pero no están solos. La fauna parece tener un problema con los visitantes. De octubre a junio, las aguas que rodean Cape Tribulation se llenan de medusas de caja, también llamadas avispas de mar. Su veneno afecta al sistema cardiovascular humano. Si un nadador es tocado por una medusa, no tendrá tiempo de llegar a tierra para pedir socorro. El vinagre ayuda a neutralizar la picadura, por lo que conviene llevar una botella de repuesto en el equipaje. Los cocodrilos y las medusas suenan peligrosos, pero hay otro animal del que debes cuidarte. Se trata del jabalí. Puede sonar gracioso, pero no te reirás cuando te persiga uno por la playa. En Australia viven 21 millones de jabalíes. Son activos sobre todo de noche, lo que aumenta aún más el peligro de que uno de ellos se lance sobre ti en la oscuridad. La mejor defensa es correr en círculos. Los jabalíes no cortan bien las esquinas. Probablemente por eso no son muchos los que se dedican a las carreras. Cape Tribulation te tiene reservado un último peligro y no es un animal. Aquí hasta los árboles conspiran contra los visitantes. El árbol urticante tiene ese nombre por una buena razón. Si intentas agarrar una de sus hermosas bayas rojas, se defenderá. Sus púas son como pequeñas esquirlas de cristal. El efecto desagradable que producen en la piel dura un mes. Luego está el arbusto de la espera. Pero, ¿quién llama así a estas especies? Esta larga enredadera tiene pinches que te agarran y no te sueltan. Son tan fuertes que pueden tirar a un humano de un caballo. Tendrás que esperar a que alguien pase y te salve de este espinoso asaltante. Si estabas a punto de tachar esta playa australiana de la lista de vacaciones, espera un momento. Decían que era el barco con la tecnología más avanzada. Aseguraban que era insumergible. Pero no solo se hundió, también le dedicaron varias películas. Esas eran las principales razones por las que el desastre del Titanic se hizo mundialmente famoso. Sin embargo, este no ha sido el único naufragio a gran escala. Por desgracia, ha habido muchos casos peores que la tragedia del Titanic. Uno de ellos ocurrió el 27 de abril de 1865. El barco de vapor Sultana transportaba diariamente pasajeros y carga entre San Luis y Nueva Orleans. Estaba hecho de madera y su tamaño era bastante grande, con 3 cubiertas, 80 metros de eslora y 22 de manga, casi el doble que una cancha de baloncesto. El barco podía transportar a unos 350 pasajeros, pero aquel desafortunado día llevaba más de 2,000. El 23 de abril realizaba un viaje rutinario desde Nueva Orleans cuando sufrió una avería. Algo andaba mal en la caldera, así que el buque atracó en Vicksburg para ser reparado. En el puerto, el capitán del barco, James Cass Mason, descubrió una excelente oportunidad para ganar mucho dinero. Todo lo que tenía que hacer era trasladar a un grupo de exprisioneros al norte. El capitán accedió a hacerlo, pero el problema era que la caldera requería mucho tiempo de reparación. Mason temía que sus competidores le quitaran la oportunidad, así que decidió continuar el viaje, a pesar de que la caldera aún no estaba lista. Remendó los agujeros en lugar de hacer una buena reparación e invitó a bordo a todos los exprisioneros. Así pues, había una caldera rota, un número excesivo de pasajeros, falta de botes salvavidas y las condiciones fluviales tampoco ayudaban. Además, el capitán se negó a enviar a los exprisioneros a la bodega, por lo que compartían el lugar con los pasajeros comunes. Había grandes posibilidades de sufrir un naufragio, pero el deseo de ganar dinero era más fuerte. El Sultana zarpó y navegó río arriba durante 2 días. En ese momento comenzó una de las mayores inundaciones del Mississippi de la historia. Debido a la crecida, el río desbordó y el nivel del agua subió varios metros.
todos los árboles de la orilla desaparecieron y solo las copas sobresalían del agua. El barco navegaba en dirección contraria a la corriente, por lo que la caldera trabajaba a tope. El 26 de abril, el Sultana llegó a Memphis, Tennessee, y recibió aún más carga, 120 toneladas de azúcar y 200 pasajeros. El barco estaba demasiado pesado. Hacia la medianoche prosiguió su peligroso viaje. El capitán se dirigió a las barcazas para cargar carbón. A la 1 de la madrugada, el buque abandonó la barcaza, y a las 2, la caldera rota, incapaz de soportar tanta carga, explotó repentinamente. El Sultana estaba a 11 kilómetros al norte de Memphis. Pocas personas sobrevivieron aquel día. El problema fue que los pasajeros que intentaban escapar del fuego saltaron a un río frío con una fuerte corriente. El desastre del Sultana se considera el naufragio más trágico de la historia de Estados Unidos. Aún se desconoce el número exacto de víctimas. Según diversas fuentes, esta cifra está entre 961 y 1,800 personas. Muy pocos conocen esta historia. Hubo muchos más supervivientes en la tragedia del Titanic, de la que todo el mundo se enteró. Pero cuando el Sultana se hundió, también habían ocurrido otros acontecimientos trascendentales. 12 días antes del naufragio, el país había perdido a Abraham Lincoln. La gente aún no se había recuperado de esta noticia, así que nadie le prestó mucha atención a la tragedia del Sultana. Varias catástrofes ocurrieron hace poco tiempo en términos históricos. Una de ellas tuvo lugar en 2002. El transbordador Le Jula era un buque senegalés. Navegaba 2 veces por semana por la costa de Dakar, transportando pasajeros que comerciaban con mango y aceite de palma. Hacía travesías diarias y nunca tuvo problemas graves gracias a los modernos equipos de salvamento y el buen servicio de reparaciones. Pero un día se descubrió una avería y el barco fue enviado a puerto. Durante casi un año, el Le Jula estuvo parado, a la espera de reparaciones, pero no consiguió un servicio de alta calidad. Tras un mantenimiento deficiente, el ferry emprendió su último viaje. El 26 de septiembre de 2002, el Le Jula navegaba entre el sur de Senegal y Dakar. A las 11 de la noche se dirigía hacia Gambia, cuando se desató una fuerte tormenta. El viento levantaba olas altas, pero no era un problema para el barco mientras el número de personas a bordo no superara la norma establecida. El Le Jula podía transportar unos 500 pasajeros, pero ese día había mucha más gente. Demasiados pasajeros, reparaciones deficientes y una fuerte tormenta fueron demasiado para el barco, pero el principal factor del naufragio fue que el Le Jula estaba preparado solo para navegar en aguas costeras, y aquel día se encontraba mar adentro. Enormes olas empezaron a sacudir el barco, hasta que, en un momento dado, se dio vuelta. La cubierta se sumergió, y la parte inferior sobresalió de la superficie como un iceberg. Los pasajeros que estaban dentro de sus camarotes cayeron sobre el techo y quedaron presos de la confusión y desorientados. No había agujeros ni daños en el casco del barco, pero el agua había inundado las cubiertas inferiores. El buque permaneció en la misma posición durante varias horas. Cuando el agua se filtró por la cubierta y la bodega, el barco comenzó a hundirse. El agua no estaba fría, pero nadie acudió a salvar a los pasajeros, que tuvieron que esperar casi 4 días para que los rescataran. Por desgracia, solo unos pocos lograron sobrevivir. Filipinas es un área muy peligrosa para los barcos, ya que está formada por miles de islas y una vasta zona de aguas poco profundas. Los barcos pueden encallar y dañar el casco con arrecifes y escollos. El 20 de septiembre de 1987 se produjo allí una de las catástrofes más terribles de la historia de la navegación. Un transbordador de pasajeros filipino llamado Doña Paz salió de una de las islas y navegó hacia Manila. El sol brillaba, el océano estaba en calma y la visibilidad era buena. Pero por alguna razón, nadie se dio cuenta de que el petrolero Vector se estaba acercando. Los 2 barcos colisionaron a baja velocidad, pero el problema fue que el Vector llevaba toneladas de petróleo a bordo, y el Doña Paz dio justo contra la bodega de carga donde se almacenaba ese petróleo. Entonces, el crudo se derramó en el océano, y más tarde se coló una chispa. Los 2 barcos no solo se incendiaron, sino que también se llenaron de agua.
Ambos se hundieron en cuestión de segundos y solo unas pocas docenas de personas sobrevivieron a aquel desastre. El 27 de septiembre de 1854, el buque de pasajeros Arctic navegaba de Liverpool a Nueva York. La niebla se hizo espesa y la visibilidad empeoró notablemente. Entre la espesa bruma blanca apareció otro barco, el vapor francés Vesta. Los buques estaban tan cerca que la colisión se hizo inevitable. El capitán del Arctic pensó que la peor parte se la llevaría el barco francés, dado que era más pequeño. Sin embargo, fue el suyo el que se inundó casi de inmediato. El capitán dio la orden de navegar hacia la costa lo más rápido posible, pero los motores dejaron de funcionar a causa de la inundación. Entonces, la tripulación empezó a bajar botes salvavidas con mujeres y niños. Aún así, cuando se logró rescatar a las personas de los botes, resultó que solo habían sobrevivido 87 de las 400 que estaban a bordo, 65 miembros de la tripulación y 22 pasajeros. Lo llamativo fue que solo había hombres adultos. El capitán del barco sobrevivió aferrándose a los restos. Todos los periódicos escribieron sobre esta tragedia y la consideraron una de las más terribles y vergonzosas de la historia de la navegación. Se criticó a los supervivientes porque no habían salvado a las mujeres y a los niños, y se acusó a los miembros de la tripulación de violar la ley, ya que la seguridad de los pasajeros era la prioridad. De todas maneras, ninguno de ellos cargó con la responsabilidad del desastre. Desgraciadamente, todavía se producen naufragios, pero por suerte hay muchos menos que antes gracias a los modernos sistemas de navegación y a los radares. Sin embargo, ninguna tecnología puede garantizar que no haya una gran tormenta o cualquier otra emergencia imprevista. Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar, o al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Baichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces. El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el Canal de Panamá e incluso por el Canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco.
Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4.000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo. Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió. Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador. El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma.
Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como